Una pregunta, Adolfo, tú, políticamente hablando, ¿él de verdad, Ray Charlie tiene ese poder, o sea, esa capacidad de verdad de mover una elección? No, no, Y, no. y ese encuentro que él tuvo con Rivera Chats en aquel momento que se saludaron y demás, no. Porque yo me acuerdo que él fue ¿verdad? Le consideraban uno de los héroes del 2019 para alguna gente y de repente se convirtió en el villano. O sea, Sí, acuérdate que hay unos videos por ahí, el video aquel de que frente de él en eh, aquel asunto en el 2019 fue legendario, pero yo te voy a decir una cosa, ese es otro, ahora que tú mencionas a Tomás Rivera Chatz, para mí Tomás Rivera Chatz debe ser uno de los individuos también de analizar. Al día de hoy, Tomás Rivera Chatz hizo eso con Ray Charlie y se echó en un bolsillo en media hora también a Eliezer Molina. ¿Sabes? Y se tragó a Proyecto de Dignidad también. todo eso en cuánto, en 2 semanas. Menos. ¿Sabes? Yo creo que eso también es otro individuo que yo creo que mucha gente debería aprender de sus estrategias de socialización. Porque de negociación. Me sorprende que hasta Eliezer Molina, que era uno de los individuos más fuertes que uno pudiese pensar en términos de sus actitudes, que decidió y determinó lo que determinó, que ahora es panita. Bueno, pero yo creo que también en el caso de Molina, él ha tenido que modificar su delivery, ¿verdad? Y sus estrategias para poder mantenerse en el Senado, porque en la primera que no la haga, pues los mismos senadores le pueden botar del cuerpo y ahora mismo la estrategia de él es mantenerse allí para denunciar a través de su inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Sí, muchas cosas. Sí, claro. Claro, pero también porque Rivera Chats en algún momento dado ha visto que es mejor ser cordial, pienso yo. Yo creo que es una estrategia de ambos. Yo no creo que sean amigos, sino que Rivera Chats ha dicho, mira, déjame dársela para evitar una confrontación constante en el hemiciclo. Y también ha reconocido, ¿verdad? Y recordamos en esa sesión donde regañó a uno de los miembros de la delegación del PNP, a su portavoz, exacto, por cuestionar la validez de la elección de Molina y dijo, mire, nos gusta o no nos gusta, él fue electo y ya se acabó. O sea que también Rivera Chats en diferentes instancias a través de su trayectoria política ha demostrado que sabe ser diplomático y puede ser también bastante confrontativo cuando lo quiere y siempre hay una estrategia detrás de esa persona. Es así. Bueno, ok. Yo tengo que plantear que para mí el caso de Ray Charlie es un caso que no debería haber sido llevado a los tribunales. Esa es mi opinión. Yo no creo que estuvo bien lo que hizo Ray Charlie. A mí me parece que no está bien. Pero de ahí a que ese caso sea un caso criminal, donde tú puedas, o sea, ¿hasta dónde? Y este es el punto. ¿Y por qué planteo que va a llegar al Tribunal Supremo? Primero porque José Efraín Hernández, el abogado de Ray Charlie, no solamente es un analista político conocido de WKQ 580, sino que además de eso es un profesor de la escuela y es un abogado que está llevando pleitos y que estoy seguro que quiere sentar jurisprudencia de esto. Y si yo fuera él, yo lo llevaría hasta el Supremo porque la pregunta es, ¿hasta dónde se le puede alterar la paz a alguien que se supone que su entrenamiento sea para precisamente en ese escenario tratar de buscar la paz? Y yo sé que la audiencia que está pendiente a este tema ahora mismo dirá que está bien loco lo que estoy diciendo. Pero yo creo que no hay forma de alterarle la paz a un policía. Yo creo que tú puedes agredir a un policía, eso son otros 20 pesos. Pero alterarle la paz a un policía, ¿por qué? Me explico. No estoy diciendo, ok, los policías son seres humanos. Y como seres humanos, yo le puedo decir que pues es frustrante. Yo no podría ser policía. Porque cuando yo escucho a la gente las protestas, las cosas que le dicen a los policías, las cosas que le hacen cuando son policías, son un obrero, igual que usted y que yo, o sea, el policía es un obrero. Que en ese momento cuando está revestido del uniforme se convierte en el Estado y por tanto es la libertad de expresión la que yo estoy ejerciendo cuando le estoy gritando al policía. Sí, chévere, pero eso es un ser humano. Y el ser humano tiene pasiones y debilidades y fortalezas. Y yo creo que hay, ¿verdad? Hay gente en las protestas que se les olvida que esa persona sí representa al Estado, pero hay gente que tira piedra. Eso es un delito, tirarle piedra. Agredir a un policía es un delito. Insultar a un policía, creo que no.
creo, yo honestamente, y no estoy aquí de nuevo, no estoy justificando que se insulte un policía, al revés, me parece deleznable. Pero es de esas cosas que la libertad de expresión, pues, tiene malas. Y el derecho a libertad de expresión es un derecho bien complicado porque requiere unos balances. ¿Qué le gritó él a los policías? Palabras que están fuera de lugar. Okay. Súper fuera de lugar. No. sé, te lo yo te digo la verdad, hablándote con honestidad, Adolfo. Yo soy el viceno. Yo no sé si yo puedo aguantar. De verdad, estoy hablando aquí tratando de ver. Ser humano. Yo debo, no sé cuáles son y me imagino si me las llevo. No, además de la burla y demás, y el o sea, esté cogiendo tontejo, ¿sabes? El niño, el Richard. Y yo creo que estuvo mal lo que hizo a Richard. Pero eso es un delito. Yo creo que no. Y estoy aquí poniéndome el sombrero de abogado y quitándome el sombrero de ser humano. Como abogado, mi impresión es que tú no puedes alterarle la paz nunca a un policía. Porque el policía, cuando tiene el uniforme puesto, representa al Estado. Es como si fuera un edificio del gobierno. Sí, te entiendo. Y o el secretario, en su gestión oficial. Y a ese secretario me dice, mira tú, ese departamento, la policía, tal cosa, o lo que fuere. Eso, en ese momento, esa persona se reviste del Estado y por tanto hay un derecho a libertad de expresión contra ese uniforme. No contra el individuo, la persona, pero lo que representa a la persona en ese momento. Y eso es bien difícil de entender porque cuando tú ves las cosas que dicen a los policías, yo a veces digo, diablo, o sea, yo me acuerdo, presumo que te recordarás con aquellas protestas que se volvían tan fuertes que los policías terminaban llorando y los tenían que sacar porque había policías que perdían el control y estaban tan molestos que la reacción 1 puede ser golpear y la reacción 2 es mejor me voy de aquí porque es que si me quedo aquí esto no va a terminar bien. La telefónica, ¿te acuerdas? Me acuerdo. De esa estoy hablando, o sea, no, obviamente ha habido otras, pero o sea, en la UPI hubo unas así cuando le pusieron carne de perro, que no fue Natal el que puso, él estaba allí, pero no fue Natal el que le puso carne de perro a los policías, para ser honesto, porque yo he escuchado a mucha gente decir, Natal estaba sentado allí en la manifestación, no le puso la carne de perro a los policías, eso es la verdad, y yo no soy el fan aquí número 1 de Natal, pero eso es la verdad, y yo, o sea, me consta porque yo lo vi, estaba allí y protesté en esa protesta. Ok, y no estuve en el momento de los perros, por si acaso, la comida de perro, pero sí vi y sé que no fue el caso. Fue un performance de unos payasos policías. Así es. Y eso para mí fue de mal gusto. Pero de nuevo, ¿es esa una forma delictiva de proceder? Yo creo que no. Nada, puntualizo eso porque es de esas cosas donde el derecho dice una cosa y lo lógico o lo que uno siente por dentro es otra cosa. Pero pues el derecho tiene que ser mejor que yo. Te doy un ejemplo específico. Si alguien matara a mi hija, Dios me la cuide, yo automáticamente voy a tener las ganas de matar a esa persona. Porque es que lo natural es que si tú ves a alguien que le hizo daño a un ser que tú amas, tú quieras matar a esa persona, tú quieras hacerle daño a esa persona en retribución. Eso es lo normal. Por no eso todo el mundo, pero sí es algo parte, que puede ocurrir. La mayor parte. Dependiendo también de con cuánta agresividad, ¿verdad? Hay cultural ahí también, por ejemplo. No es lo mismo yo decirte a ti esto, que hay una cosa que me refiero a esto. No es lo mismo yo desmentarte la madre, que haya un asunto cultural. Hay cosas que tú, como amigo de cultura, tú no dejas pasar. Porque tienes que reivindicar el honor de que ofendieron a tu mamá. Sí. Un individuo que no sabe ni quién es tu mamá, eso, pero no es lo mismo yo decirte a ti, tontejo, que decirte, me defeco en tu mamá. Sí, ¿entiendes? HDP es las palabras hasta ahí. Podíamos decir, insultarnos todos menos el HDP. Con mami no te metas. Esa raya cultural también está envuelta en ¿de acuerdo? Nosotros. De acuerdo. Mi punto de que el efecto de retribución, el efecto de la venganza es natural, pero el Estado tiene que ser mejor que yo, mejor que mis pasiones, que mis deseos, que mis circunstancias. Y el Estado no cree la pena de muerte precisamente por eso, porque aunque esa persona se merece la muerte, el Estado está ahí para evitar que mi deseo de venganza se ejecute, porque el Estado tiene que ser mejor que las pasiones, que los individuos. Gran ejemplo. Y traigo ese ejemplo porque es lo mismo que ocurre
en este caso, el Estado tiene que permitir la libertad de expresión, aún en momentos donde honestamente, lo que llaman en inglés fighting words, y por esto digo esto, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya resolvió este caso. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió un caso de fighting words. Y resolvió que las palabras hostiles más fuertes no necesariamente están fuera de la cobertura de la libertad de expresión. Están dentro de la libertad de expresión. ¿Por qué? Pues porque se entiende que aunque eso naturalmente en mí provoca un deseo de venganza o de molestia o de yo decirte para atrás o de yo golpearte para atrás, la libertad de expresión es más importante que ese deseo y el Estado tiene que garantizar esa libertad de expresión, aunque esa expresión yo no esté de acuerdo con ella. Y el mejor ejemplo, el caso de Skokie, ¿verdad? En Chicago, en la zona de Illinois, donde los nazis iban a hacer una marcha en una zona de los judíos y el Tribunal Supremo resolvió a favor de que se podía hacer la marcha. ¿Y por qué? Y de hecho el abogado fue un abogado de la ACLU y era un abogado judío. Y el abogado de los judíos fue el que llevó el caso a favor de que los nazis se pudieran expresar. Porque aunque yo difiera totalmente lo que tú vas a decir, yo tengo que defender tu derecho a poder decirlo. Que ese es más importante. Ese es más importante. Ese derecho es más importante. O sea que todas estas, ¿estoy de acuerdo con lo que hizo Ray Charlie? No. Y yo no sé si yo fuera el teniente del Viceno hubiera podido aguantar. Así que le doy crédito al Viceno. Pero no creo que es un delito. Veremos a qué resuelve el Tribunal Supremo cuando llegue, porque estoy seguro que va a llegar. Lo que acabas de decir, ya me convencí. Veremos a ver. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.